tardes y bienvenidos, hermanos. Gracias por venir. Les doy unos tips, que es parte del protocolo que estamos implementando ahora con esta nueva normalidad, donde comenzamos, ustedes se dieron cuenta que se toma la temperatura y se ubican unos puestos que en teoría no deben de moverse de allí hasta que termine la misa. Después que el Padre consagre, Él va a bajar hasta su puesto a darle la comunión a quien va a comulgar, ¿sí? No es necesario que se muevan ni vayan hasta acá. En sus puestecitos se paran y Él va hasta allá. Una vez que termine la misa, la salida es por esta puerta principal, al final. Muchísimas gracias. Que disfruten. Ángeles del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. En este día celebramos la memoria de los ángeles custodios, que en muchas realidades también recordados como el ángel de la guarda, de manera personal y de manera también para acompañarnos en nuestros cantos. Omar Steider, Nancy Fuentes, Cecilia Soto, Raúl Vargas, Marcelo Vallejos y Mario Coloma. También oramos por la salud de Madre Asunción Brachesi, de la salud de Marta Cano también y de Nidia Yao. Y por cada una de nuestras intenciones con las que hoy nos acercamos al altar del Señor, confiadamente reconozcamos antes de iniciar estos sagrados misterios, humildemente que hemos pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que en tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, concédenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Escuchamos con atención la liturgia de la palabra. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino
y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y obedece a su palabra. No te rebeles contra él, porque no os perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú le obedeces realmente y haces todo lo que yo te digo, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, y mi ángel irá delante de ti. Palabra de Dios. Repetimos la antífona. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te encomendó a tus ángeles para que te cuiden en todos sus caminos. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos sus caminos. Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos sus caminos. Nos ponemos de pie para la aclamación del Santo Evangelio. Aplicamos también esta Eucaristía por el alma de don Manuel González Argomedo en su primer mes de fallecido y también por todos y cada uno de nuestros hermanos difuntos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Acogiendo cada una de nuestras intenciones, hoy nos reunimos a celebrar esta Eucaristía, Día de los Ángeles Custodios y también primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. La importancia también especialmente de poder encontrarnos para juntos celebrar la Eucaristía y más que se nos invita a nosotros a reflexionar acerca de la presencia de los ángeles. Ya hemos meditado acerca de los arcángeles el día 29 y hoy se nos propone para nuestra meditación esa presencia también cercana a cada uno de nosotros
como son los ángeles custodios. El Evangelio terminaba las palabras especialmente de aquello que los ángeles están siempre en la presencia de Dios y son puestos para que nos acompañen a nosotros en ese camino que nos tiene que llevar a alcanzar el reino de los cielos. El ángel custodio no es solo el resumen de una oración que antiquísima la hemos rezado y la hemos aprendido desde niño. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. O aquella también que dice 4 pilares tiene mi cama. Son oraciones que desde niño hemos aprendido, pero que consecuentemente la hemos abandonado porque pensamos que esto solo está para la inocencia de los niños y especialmente nosotros. Si a los santos arcángeles no les damos trabajo, menos al ángel custodio, porque los arcángeles están puestos para ayudarnos también en ese camino. San Miguel puesto para que nos ayude a vencer también al maligno. Rafael para que consecuentemente las heridas a causa del pecado nos ayuden a nosotros a progresar en el querer alcanzar el reino de los cielos. Y Gabriel, que son también aquel que anuncia la buena nueva y que también nos viene a nosotros a fortalecer en nuestra experiencia de anunciar y comunicar el Evangelio. Pero no son de los arcángeles que hoy quiero hablarle, sino de manera especial también de darnos cuenta que ellos están en nuestra vida para ayudarnos a nosotros estar siempre en presencia de Dios. Están en presencia de Dios y están también a nuestro cuidado. ¿Qué valor también nosotros le damos al ángel custodio? Porque si está en presencia de Dios y está conmigo, ojo, hay que tener sobre todo y darle el valor que tiene en nuestro caminar y en nuestro peregrinar cristiano. Porque ellos lo que quieren es que nosotros estemos también constantemente en la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios tenemos que también valorar que cuando por nuestra propia libertad nosotros pecamos, porque gracias a Dios, Dios nos ha hecho libres y somos nosotros quienes ponemos con nuestra libertad ese rechazo. Quiere decir que el ángel no nos ayuda a nosotros a estar en la presencia de Dios. Por esa opción clara de no querer aceptar el plan de Dios cuando ponemos el rechazo a consecuencia del pecado. Y ahí podríamos decirlo que de verdad nos quitamos de estar en la presencia de Dios. Porque el pecado nos aparta. Es un concepto muy claro en el catecismo, como lo hemos aprendido desde niño. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que nos aparta de esa presencia de Dios. Y es aquello que en consecuencia, por el uso de nuestra libertad, aquí entra la frase de San Agustín que dice: aquel que te creó sin tu consentimiento, solo te salvará con tu consentimiento. Quiere decir que Dios nos ha hecho libres y con esa libertad nosotros optamos por esforzarnos de querer estar siempre en la presencia de Dios. Por eso es importante, y aquí está la clave para poder entender la presencia de los ángeles en nuestra vida. No es solo una cosa de niños, no solo una cosa de aquellos que por la inocencia de su vida se les ha enseñado esto y por lo cual ya cuando llegamos a una edad pensando que ya somos maduros, no necesitamos de ellos. Hay que renovarnos en este sentimiento y hay que tener ese sentimiento de saber, querer y sobre todo optar por estar en la presencia de Dios. Este día nos ayuda a nosotros que ante esta realidad
la que hoy celebramos, tiene que ayudarnos a nosotros a poder ver siempre las cosas con la mirada de Dios. Y al verla con la mirada de Dios también sabemos que los ángeles custodios, el ángel de la guarda, nos acompaña a nosotros en nuestro camino. Ahí sí nosotros de verdad ya no le invocamos o le entristecemos cuando no vivimos en consecuencia ese querer estar en la presencia de Dios. Son aquel que el Señor nos ha puesto para que nos ayuden a estar en su presencia, pero sobre todo el que nos defiende ante las dificultades. Tenemos esto nosotros, queridos hermanos y hermanas, muy claro, porque si no lo tenemos claro, en consecuencia de ello, esto es más que una homilía en el día 2 de octubre y pasará y será ser un poco más de lo mismo. El ángel está puesto para defendernos en las dificultades, para evitarnos sufrimientos en nuestra experiencia de fe, pero sobre todo para ahondar siempre en esa condición que nosotros mismos queremos alcanzar, estar en la presencia de Dios. ¿Y cómo estamos en la presencia de Dios? Dirá el catecismo que hemos aprendido desde niño también. Mi oración, sé poner las cosas o lo que yo estoy viviendo en las manos de Dios, porque tenemos conciencia de que estamos en su presencia. Lo hemos leído y escuchado en la lectura que hoy se nos ha proclamado. Que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, dice el Salmo. ¿Creemos nosotros esto? Porque hay que tener sobre todo el valor para el crecimiento de nuestra vida espiritual, tener sobre todo estas presencias que nos ayudan a nosotros en nuestro seguimiento, en nuestra misión, en nuestros trabajos. Decía un padre que yo era mi lector espiritual, decía de que muchos rezábamos el rosario y como nos da sueño cuando vamos a la mitad, decía él, porque el resto se lo dejamos al ángel de la guarda, porque muchos dicen que cuando reza el rosario uno entra en un sueño o en un letargo y que rezar el rosario en ese letargo nos dormimos y no terminamos de rezar el rosario. Decía él, al menos gracias a eso tenemos al ángel de la guarda, porque lo que nosotros no hemos sido capaces de terminarlo, el ángel de la guarda lo va a hacer. Nos encomendamos a él cuando nos subimos a nuestro auto, por ejemplo. Le decimos que nos acompañe en nuestro caminar. Le pedimos que también en el seno de nuestra familia, todos los ángeles, imagínense aquello, ¿no? 10 personas. Nosotros aquí, con los ángeles de la guarda, que cada uno lo tendrá a su lado, estamos prácticamente superando el aforo. Porque por cada uno es del ángel. ¿Qué? A nosotros que nos reunimos a celebrar esta misa, nos quieren empujar siempre para estar en la presencia de Dios. Pero nosotros, como somos libres, ahí es cuando de verdad entristecemos a nuestro ángel custodio, porque constantemente ponemos rechazo a lo que el Señor nos está ofreciendo. Por eso hoy Jesús en el Evangelio nos dice claramente que nosotros podamos imitar a los niños, que tengamos y renovemos en nosotros esa inocencia, sobre todo porque tenemos que imitarles a ellos en esas actitudes internas que hay en nosotros. No del niño que patalea para querer alcanzar algo, no de ese niño, o aquel niño que hace el berrinche y por temor que no haga más el berrinche se le da las cosas. No, Jesús dice, sobre todo en el Evangelio, que hay que imitarle en esas actitudes internas para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús hoy en el Evangelio nos dice a nosotros, hay que ser niños espirituales y no hombres infantiles. Cuando nos encontramos con una persona que es infantil, ¿qué decimos? Oh, qué inmaduro. Qué inmaduro e inmadura es esta persona. Porque tenemos esas actitudes
de hombres maduros, pero nos comportamos como niños. Un sacerdote me decía a mí, ¿para qué me dan un trabajo de hombre y me tratan como niño? Porque a veces pareciera que es así. Pero en esta realidad, queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos especialmente de poder tener y cultivar en nosotros esos sentimientos espirituales, interiores del corazón. Y a esto se refiere Jesús hoy en el Evangelio cuando dice, el niño espiritual que hay en nosotros, sobre todo, es aquel que está alegre. ¿Cuántas horas en el día nosotros estamos alegres? Tenemos la televisión, nos amargamos. Nos vienen con un cuento, amargamos. Hablan mal del otro, amarga. O peor todavía, si andan hablando mal de mí, es todavía peor. Dice, hay que estar alegres. En esa alegría encontraremos la capacidad de ser más entusiastas. Católicos entusiastas, cristianos entusiastas. Pero ante todo, humildes. Hay que ser humildes. Y sobre todo humilde porque en la humildad nosotros aprendemos a reconocer nuestros propios errores. Cuando nos equivocamos. ¿O es que soy más débil yo porque pido disculpas? ¿O es más fuerte el otro que es un soberano orgulloso? Soy más débil yo entonces como persona. No, queridos hermanos. No, porque tener la actitud que brota del corazón es reconocerse de verdad que cuando cometemos un error hay que saber pedir disculpas. Yo siempre lo he dicho, oye, mira, yo no tengo nada contra ti. Si tú la tienes contra mí, bendito sea Dios. Pero no me amargo. Padre, fíjense que andan diciendo, que lo digan. Pero si yo tengo algo contra don René, yo voy, mire don René, esto está pasando. Porque hay que ser frontales. Hay que ir de frente. Porque es necesario. Porque hoy Jesús dice hoy en el Evangelio, y nos pone ese claro ejemplo del niño. Hay que tener claro sobre todo que nuestro obrar tiene que ser un obrar con sencillez. Y la sencillez es ante todo, nos relanza a ser agradecidos. El niño cuando se le da en estos tiempos, se le da algo, piensa que lo merece. Incluso nosotros ya los adultos nos cuesta decir gracias, nos cuesta ser agradecidos, porque creemos que lo merecemos. Vas por la calle en la mañana, a mí me toca a veces, llegas a un lugar, buenos días, y parece que estoy en un cementerio. Si los muertos pudieran hablar, seguramente me dan los buenos días. Todo el mundo con la cara así larga, dice uno, bueno, no sé si estoy delante de personas que están para pasar al patíbulo, o personas que de verdad tendrían que tener ese sentimiento de ser agradecidos y responder con generosidad. El buenos días no te quita nada. Por eso hoy Jesús lo dice claramente. Esas actitudes que broten de lo interior, de nuestro corazón, son actitudes que de verdad, si nosotros las vamos practicando, algo bueno sucederá. Algo bueno pasará. Te encontrás con alguien, a mí me ha tocado ir a ver enfermos, no de COVID, porque no me ha tocado, para que estén tranquilos. Y te encontrás con alguien en el ascensor, además que es un cura que está proscrito y tiene todas las miles de peste porque es cura. Le decís buenos días, buenas tardes, y no te contestan. ¿Cuánta amargura hay en estas personas? ¿Cuánto desasosiego hay en estas personas? Y nosotros no le podemos regalar una sonrisa porque vamos tapados, vamos. Y ahora ya, si nos reímos nadie nos ve. Y si estamos hablando mal del otro, mucho menos todavía. Pero esa es la realidad. Te encontrás con personas que de verdad van por las calles de las amarguras. Y nosotros, ¿qué actitud tenemos ante esto? Hasta se asombran cuando le decís buenos días, buenas tardes, que le vaya bien. O más aún,
si le decís que el Señor les bendiga, tenés un problema muy grande. ¿Y por qué me va a bendecir a mí el Señor? Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero sobre todo, saber pedir y hacerlo siempre con confianza. De eso es lo que hoy Jesús nos habla. Teniendo estas actitudes de este niño, esas actitudes internas, yo se los digo, traten de hacerlo y verá que seguramente en nuestros corazones habrá más paz de todas aquellas personas que van por la calle como que si fueran sin alma, porque ya no ríen, ya no lloran, ya no tiene sentido su vida. En este día pidamos de verdad por tantos hermanos nuestros que viven como tales, pero sobre todo el Señor nos conceda a nosotros ese don tan grande de poder tener esas actitudes internas. ¿Para qué? Para procurar siempre estar en donde. Que no se les olvide, porque si no, de balde las horas que me he tirado hablando, casi 20 minutos. Para estar siempre en presencia de Dios. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Pongámonos de pie, queridos hermanos y hermanas, y oremos especialmente por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Celestino, por sus obispos auxiliares y por todos los sacerdotes consagrados, religiosos, que servimos en esta iglesia, para que nunca perdamos el entusiasmo de anunciar el Evangelio, para que no nos demos por vencidos, sino sobre todo nos renovemos constantemente en nuestra vocación. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por las familias que están pasando por momentos muy difíciles, familias que lo han perdido todo o están por perderlo, que han perdido también lo más importante, y es sobre todo el diálogo en sus familias. Por tantas familias que se ven azotadas por la indiferencia, por la falta de diálogo, roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por la paz, para que nosotros seamos paz del Señor en medio de las realidades que vivimos. Ese instrumento que cuando nos vean nos digan, este parece que siempre anda feliz, porque sabemos de quién nos hemos fiado. Para que en esa alegría, sobre todo especialmente, nos mantengamos arraigados y unidos a Cristo, roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nuestros hermanos enfermos, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, para que el Señor les auxilie con su gracia, les devuelva la salud, les aumente la esperanza, roguemos al Señor. Por nosotros, y especialmente por la misión que tenemos, para que con las actitudes y el ejemplo claro de Jesús, nosotros también podamos dar lo que a nuestra sociedad nos falta, para ser cristianos coherentes, cristianos que aún en medio de las situaciones de nuestra vida demos el testimonio claro del amor de Jesús para con nosotros. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por quienes ofrecemos esta Eucaristía, para que el Señor les conceda el descanso eterno, a sus familiares, amigos, les conceda siempre la esperanza de alcanzar la vida eterna, roguemos al Señor. Padre, atiende nuestras súplicas, tú conoces nuestras necesidades, auxílianos siempre con tu amor de Padre, danos aún la fuerza en medio de la debilidad y auxílianos siempre con tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, tenga la bondad de sentarse, hermanos.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor Dios, los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles, y por su constante protección líbranos de los peligros presentes y llévanos a la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles, y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Manuel en su primer mes de fallecido, Omar, Nancy, Cecilia, Raúl, Marcelo y Mario, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo de Guzmán y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos ahora a nuestro Padre con la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos intercambiamos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Te cantaré en presencia de los ángeles, Dios mío. Oremos. Padre celestial, guía por el camino de la salvación y de la paz, bajo la custodia de tus ángeles, a quienes alimentas con estos sacramentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de nuestros fieles difuntos, Manuel en su primer mes de fallecido, Omar, Nancy, Cecilia, Raúl, Marcelo y Mario, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Las disculpas por no haber puesto la intención, pero sobre todo son cosas que pasan, pero hemos ofrecido la Eucaristía por el alma de nuestro hermano Manuel. Encomendémonos a la Santísima Virgen María y especialmente encomendemos a nuestros hermanos enfermos, Madre Asunción, Marta Cano y Nidia Yao. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.